¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Hoy en nuestro programa de Canal Capital vamos a hablar el tema de la psicología de tránsito y las emociones al volante. Tratar de entender un poco desde el comportamiento de la gente, desde la psicología, cómo el transporte, cómo el tránsito se ha convertido en una amenaza para la salud pública. ¿Qué tipo de enfermedades, por ejemplo, están relacionadas con estos comportamientos, con esto que sucede allí dentro de la movilidad, dentro del tráfico? Vamos a hablar de la psicología del tránsito para entender precisamente qué pasa con el transporte, qué pasa por la mente, qué pasa allí como por la mente de los conductores. ¿Por qué el comportamiento de algunas personas en el tráfico, verdad? Tratar de entender qué es lo que está pasando. Los invito inmediatamente para que participen y hagan parte de esta conversación que vamos a tener con nuestro especialista. Y está la línea telefónica 457-8300 y ahí marcan la extensión 5225 y 5226 y así vamos a poder interactuar y poder hablar de este tema. Salimos nosotros, como siempre lo hacemos, a las calles con nuestras cámaras a preguntarle a la gente, ¿cierto? ¿Cómo afecta su estado de ánimo la manera en que conduce en esta ciudad, en Bogotá? Esto nos contestaron y así vamos a empezar a poner este tema en contexto. Pues como yo conduzco muy bien, lo que pasa es que a veces habemos conductores que no respetamos las normas y entonces por ese mismo entorno, entonces uno ya se le sube el estrés. Porque donde todos respetáramos seríamos pues muy bien para manejar muy bien aquí en Bogotá, pero que respetáramos las normas. Eso es psicológico. Esas dos cosas tienen mucho que controlar, ¿sí? O sea, debe estar uno, como digo, muy concentrado en su oficio, en X, lo que sea. Porque obviamente si está uno de desánimo y se descontrola un poquito, está pendiente de otras cosas, es muy peligroso, puede ocasionar uno. Cuando voy de afán, que uno sale con el tiempo contado, está uno muy propenso a cometer muchas infracciones. ¿Sí? Se pasa un semáforo, cierra los carros, pasa bastantes cosas. Y emocionalmente, obviamente, por estar uno todo acelerado, el estrés, no tiene la tranquilidad ni mucho menos la mesura para uno estar al frente del volante. Bueno, yo creo que en ciertas ocasiones sí puede afectar algo, porque si alguien sale a manejar como recién peleó ofuscado, pues de pronto no tolera a otro conductor o de pronto está pendiente de otra cosa. Yo pienso que sí puede afectar. No, pues de pronto sí influye, porque de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo al estrés, que pues más nos genera mucho, más que todos los trancones acá en Bogotá, que creo que es lo que más nos estresa, pues yo creo que influye mucho la manera, el comportamiento pues de los conductores. Lamentablemente por tanto vehículo en la ciudad, eso hace que redunde en contra del ánimo de uno, por cuanto uno puede salir de muy buen genio de la casa, pero se encuentra uno con el trancón, se encuentra uno con el semáforo, que no se puede parquear aquí y lamentablemente uno puede cometer infracciones. Porque si uno maneja contento, maneja feliz, está pendiente siempre de todas las precauciones que van a haber, como por ejemplo huecos, todo lo que haya en la vía de tránsito, entonces usted lo puede manejar con mayor facilidad, siempre va a tener usted esa tranquilidad para manejar. En cambio, si usted sale con problemas de su casa, pues desafortunadamente como que parte de su pensamiento está enfocado en cómo solucionar ese problema y muchas veces pasas por alto cosas que podrían causar un accidente, por ejemplo una señal de tránsito, un hueco, ¿sí? Desde mi punto de vista siempre hay que manejar feliz, contento, estar tranquilo consigo mismo. Muy bien, 6 de la tarde, 34 minutos. Y para conversar hoy sobre este tema me acompaña Mario Trógolo. Él es especialista en psicología del tránsito, docente asociado del Politécnico Gran Colombiano y experto en el uso masivo de automóviles y otros vehículos a motor. Gracias por acompañarnos hoy en directo. Gracias por invitarme. Bueno, creo que es oportuno explicarle a la gente esto de la psicología del tránsito. Hace parte de una especialidad dentro de la psicología, pero ¿qué es exactamente y qué ven ustedes?
Bien, la psicología del tránsito, de la movilidad o del transporte es, como vos decís, es un área de la psicología que básicamente lo que busca entender, bueno, cuáles son los factores psicológicos que influyen en los comportamientos que tenemos las personas en el ámbito del tránsito, tanto los conductores de carros, ¿sí? como los peatones, los ciclistas, los motociclistas y también los conductores profesionales, es decir, aquellas personas que utilizan un vehículo como herramienta de trabajo. Y bueno, el área de la psicología del tránsito se ocupa de una gran diversidad de temas, desde temas que van, por ejemplo, que tienen que ver con los procesos psicológicos básicos que influyen en la tarea de conducción, como por ejemplo qué pasa con la tensión cuando manejamos, hasta los factores que influyen en la elección de un modo de transporte, es decir, qué hace que una persona, por ejemplo, utilice un colectivo o se siente inclinado a desplazarse en bicicleta o a pie. Realmente es un campo muy amplio y está, bueno, en permanente crecimiento en función de los problemas y las necesidades que van surgiendo en materia de tránsito y de seguridad vial. Bueno, creo que es un tema que le podemos sacar mucha punta, por eso que nos estás explicando. Quiero que nos comentes, digamos, qué cifras. Ustedes han realizado varias investigaciones, estudios, trabajo de campo, obviamente, que nos dan como una idea de lo que está pasando, del panorama del comportamiento de los conductores en las vías. ¿Qué cifras están manejando ustedes en lo que tiene que ver con la accidentalidad, precisamente por esos comportamientos de la gente, de los conductores? Bien, bueno, los accidentes de tránsito hoy representan uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. De hecho, de acuerdo a los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de personas mueren en el mundo por accidentes de tránsito y más de 50 millones sufren lesiones de distinta consideración. Y en el caso particular de... Ese dato, disculpa Mario, de 1 sí. millón de personas que mueren en el mundo por accidentes de tránsito, ¿de quién, cuál es la fuente de esa? Lo que es la Organización Mundial de la Okay. Salud. La Organización Mundial de la Salud publica periódicamente lo que se llama informes globales de seguridad vial, donde lo que se busca es, bueno, brindar un panorama del estado global de lo que es la seguridad vial, es decir, de cómo está la seguridad vial en el mundo, y ese informe también permite analizar, bueno, qué sucede en cada una de las regiones, incluso también país por país, ¿no? En el caso de América Latina, de nuestra región, bueno, la psicología los accidentes de tránsito es un problema particularmente preocupante porque, bueno, es una de las regiones del mundo con mayores índices de accidentalidad vial, fundamentalmente de los conductores de motocicletas, es decir, en nuestras regiones están apareciendo problemas de tránsito que no aparecen en otras regiones del mundo y que tiene que ver también con el surgimiento o el desarrollo de otras modalidades de transporte o del crecimiento. Muchas veces son informales, claro, ilegales. Claro, en este caso, bueno, lo que es la motocicleta. De hecho, según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, ha habido un crecimiento preocupante de muertes por accidentes de tránsito que involucran a motociclistas. Bueno, Mario, ¿qué han identificado ustedes desde los estudios y desde estas investigaciones con respecto al comportamiento de los conductores en la ciudad? Es decir, ¿cuáles son las situaciones que más generan los mayores riesgos en las vías? Bien, bueno, como mencionaba un televidente, una de las situaciones que más riesgo genera es el incumplimiento de las normas de tránsito. Las normas de tránsito no solamente permiten ordenar, ¿sí?, lo que es el tránsito, sino que también promueven comportamientos que tienen que ver con la seguridad vial. El incumplimiento de las normas es uno de los factores de riesgo más importantes, es decir, que incrementan las posibilidades de que ocurra un accidente de tránsito. Y bueno, después existen también una serie de factores que tienen que ver con el estado del tránsito en general y con el estado, por ejemplo, también de las calles, de la infraestructura. Es decir, cuando hablamos de los accidentes de tránsito, no solamente dependen del factor humano, es decir, de la persona, sino que también hay otros elementos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el estado de las carreteras, el estado de los vehículos. Sin embargo, en general lo que se considera es que la mayor parte de los accidentes de tránsito, de hecho se estima que alrededor del 90% de los accidentes de tránsito se deben a factores derivados del conductor, ¿no? Muy bien. Bueno, Mario, te invito a que veamos cuáles son las preguntas, las inquietudes que tienen nuestros televidentes. Siempre salimos a la calle con nuestras cámaras de preguntar a la gente si tienen inquietudes sobre este tema, y esto fue lo que nos preguntaron. ¿Por qué cree usted que ocurren tantos accidentes de tránsito?
Bueno, ¿cuál crees tú que es como la razón o las razones que generan tantos accidentes? Bien, no hay un solo factor, ¿sí?, que determine los accidentes de tránsito, como mencionaba recién. Hay muchos factores, el estado de las carreteras también, ¿sí?, la infraestructura, situaciones que tienen que ver también con el volumen de tráfico. Volumen de tráfico hace que aumente el nivel de exposición, es decir, aumenten situaciones que generan mayores posibilidades de que ocurra un accidente de tránsito. Y bueno, también y en lo que tiene que ver con el comportamiento del conductor. Y lo que tiene que ver con el comportamiento del conductor, bueno, hay una serie de variables que tienen que ver, por ejemplo, con la personalidad. Hay personas que, por sus características de personalidad, tienen o tienden a involucrarse con mayor frecuencia en situaciones de riesgo. Hay factores que tienen que ver con las actitudes. Hay personas que tienen una actitud más favorable a cumplir con las normas de tránsito, hay personas que tienen actitudes menos favorables. Y después existen factores transitorios como los estados emocionales, como la fatiga, por ejemplo, el sueño, que también son factores que incrementan, bueno, la posibilidad de que ocurran accidentes de tránsito. Tú hablabas inicialmente de la atención, ¿no? De la atención. ¿Qué está pasando con respecto a la atención en la gente? Bien, la atención es una variable clave a la hora de manejar y bueno, también es motivo muchas veces de accidentes de tránsito. Lo que ocurre muchas veces cuando manejamos es que los problemas que suceden diariamente, nuestras preocupaciones las trasladamos. Conducir es una tarea que es bastante automática y eso hace que muchas veces cuando manejamos, estamos pensando sobre nuestras preocupaciones o nuestros problemas y no estamos prestando atención al entorno. Y bueno, esas son también situaciones que muchas veces generan accidentes de tránsito. Sí, aquí saludo a la gente que nos está escribiendo ya a través de Facebook Live. Estamos siempre pendientes de la gente que nos sigue a través de nuestras diferentes plataformas digitales, sobre todo en Facebook Live y Twitter. Miguel Ángel González Mora nos escribe hasta ahora en directo, dice, por estas razones de irresponsabilidad y agresiones, decido como medio de transporte la bicicleta. Gillo Portela dice que fue el tráfico, demasiado trancón y nos manda saludos. Bueno, aquí estoy pendiente siempre al celular porque sé que la gente nos ve a esta hora con nuestra señal en vivo y en directo que se transmite a través de Facebook Live. Entonces estoy atenta a los mensajes que me están enviando, opiniones, sugerencias, también temas que ustedes quieren que nosotros tratemos aquí en nuestro programa. Hoy estamos hablando precisamente de esto, de la psicología del tránsito, qué pasa por la mente de los conductores a la hora de manejar, cuáles son esos principales problemas, los principales comportamientos de riesgo. Lo estamos hablando hoy con nuestro especialista. Hay un tema, bueno, creo que nos vamos con otra pregunta de nuestros televidentes en calle, vamos a ver. ¿Qué alternativas psicológicas puedo utilizar para mejorar mi comportamiento a la hora de conducir? Bueno, Mario. No escuché muy bien. ¿Qué alternativas psicológicas la gente podría tener en cuenta? Me imagino que ella se refiere como a qué tipo de ejercicios, qué tipo de prácticas puede uno tener en cuenta a la hora de conducir para evitar riesgos. Bien, bueno, como mencionaba uno de los televidentes, hay un grave problema que empiezan a tener las principales ciudades del mundo, y Bogotá no es la excepción, que es el crecimiento del parque automotor, es decir, cada vez tenemos más vehículos en las calles y esto genera lo que son los trancones o las congestiones, y a partir de una serie de estudios que nosotros hemos realizado, bueno, una de las principales situaciones que generan estrés, que generan ira en los conductores, son las situaciones de congestión, las situaciones de embotellamiento, y una alternativa importante que deberían empezar a considerar los conductores es aprender a planificar el viaje, es decir, antes de subirnos al vehículo, poder aprovechar los distintos recursos tecnológicos que existen hoy para ver, bueno, cuáles son aquellas vías donde se puede circular con mayor fluidez, ¿sí? Cuáles son aquellos caminos que quizás no sea tan conveniente tomar debido a que existen cortes o, por ejemplo, obras y que hace que el tránsito pueda ser un poco más caótico, es decir, se trata de evitar aquellas situaciones que pueden hacer que nos generen estrés y, bueno, y este tipo de emociones como la ira. Sí, aquí en Bogotá, por ejemplo, Mario, ha habido como una polémica en las últimas semanas con lo que tiene que ver con los niveles de contaminación que ha aumentado, como el nivel de contaminación aquí en la capital es uno de los factores de riesgo, uno de los factores que no lo estoy diciendo yo, hay informes de salud pública que indican que es uno de las cosas que está incidiendo en los problemas respiratorios en las personas, ¿cierto? ¿Cómo ves tú Bogotá? Es la primera vez que vienes aquí a la capital, ¿cómo has visto este tema de
de la contaminación también con respecto a Argentina, por ejemplo, de donde vienes tú, y otros países de Sudamérica. Bien, efectivamente, los accidentes, lo que es el tránsito no solo está generando problemas de seguridad, sino también está generando importantes problemas de contaminación en el mundo. Y en relación a Colombia, está sirviendo de ejemplo a muchos países porque bueno, el gobierno de Bogotá está desarrollando un conjunto de medidas que básicamente lo que buscan es desalentar, por ejemplo, lo que es la utilización del vehículo particular, que es justamente uno de los medios principales de movilidad y es uno de los factores más contaminantes. Y por otro lado, paralelamente a ese tipo de medidas, por ejemplo, estos programas de pico y placa, que busca restringir un poco la circulación de los vehículos, yo creo que son medidas que no solo apuntan a reducir el volumen de tráfico, situaciones de congestión, sino que también son medidas que apuntan a bueno, la conservación del medio ambiente. Y paralelamente a eso, bueno, también hay una serie de medidas muy interesantes que se están desarrollando y que también están siendo observadas por otros países, que son medidas que buscan potenciar medios de transporte más saludable y más sustentable, como por ejemplo lo que es el uso de la bicicleta, que bueno, son medios de transporte que tienen un impacto positivo obviamente sobre la salud de las personas porque implican la realización de actividades físicas y al mismo tiempo también son medidas que están reduciendo los niveles de contaminación del aire. En este es decir, caso. Bogotá está en cierto modo mejor que otras ciudades, capitales. Sí, de hecho, bueno, todas estas medidas creo que apuntan a avanzar hacia el desarrollo de un modelo de transporte sostenible. Creo que Bogotá está prestando atención no solo a los problemas de seguridad, sino también a los problemas de contaminación que derivan bueno, del uso del vehículo a motor. Muy bien, nos siguen enviando saludos. Juan José Torres dice, ¿cómo se debe hacer en las calles, en las vías, con respeto y tolerancia? Nos saluda Sócrates, Carvajal Miranda, William Aldear Gómez. Nos dicen que los saludemos, Víctor Reinaldo Simancas y Gillo Portela nos mandan saludos. Bueno, a todos les enviamos un saludo muy especial a la gente que está ahora mismo conectada, que nos prefiere a esta hora de la tarde aquí en directo de Canal Capital. Hoy hablando de la psicología del tránsito, de las emociones al volante y de las enfermedades que están relacionadas precisamente con el transporte, ¿cierto? La relación entre el transporte y la salud pública. ¿Cuáles son esas situaciones que están generando, que tú lo comentabas anteriormente? Quiero profundizar en eso. La ira, ese sentimiento de ira del conductor, de la persona que va manejando. ¿Qué provoca la ira del conductor? Bien, la ira es una de las emociones que más se ha estudiado dentro de la psicología del tránsito, porque bueno, es una de las emociones más frecuentes que experimentamos cuando estamos a bordo de un vehículo. Y es una emoción que cuando uno la experimenta de manera aislada no tiene consecuencias negativas, pero cuando experimentamos esta emoción con frecuencia, bueno, esa emoción sí empieza a tener consecuencias negativas sobre la salud. La ira puede generar problemas cardiorrespiratorios, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la arritmia, la taquicardia, problemas, bueno, como decía anteriormente, de respiración. Y bueno, también problemas que tienen que ver muchas veces con el insomnio, porque son emociones que activan nuestro sistema nervioso y muchas veces eso hace que nos cueste relajarnos cuando llegamos bueno, a nuestro hogar, y eso muchas veces es motivo de dificultades para dormir. Entonces lo que tiene que ver con el tema físico, problemas principalmente respiratorios y cardíacos, pero también hay como unos trastornos o problemas, no sé, psicológicos o psiquiátricos, ¿cierto? Sí, no necesariamente. De hecho, lo que se ha investigado y lo que se ha observado es que el tránsito tiene características específicas que hace que las personas puedan experimentar ira sin que exista un trastorno psicológico de base, ¿no? Bueno, la ira es una emoción que no solo, como te mencionaba, tiene problemas sobre la salud, sino que también puede generar comportamientos agresivos y comportamientos de riesgo que ponen en peligro, bueno, no solo a la propia persona, sino también a otros usuarios. Sí, aquí nos escribe Mario Ricardo Blanco Castillo y pregunta, dice, ¿qué pasa con las personas que omiten las normas y conducen embriagados? Por cultura no les importa el riesgo ni las sanciones. A veces la gente arriesga, Mario, sabiendo las consecuencias.
eso también es un tema ahí como de comportamiento, obviamente, sabiendo aún los efectos, las consecuencias y lo que puede acarrear ese comportamiento, que sabes que si vas a manejar no debes beber o consumir alcohol y sin embargo lo haces, ¿no? Claro. Te pregunto, ¿qué se puede hacer desde el campo, por ejemplo, del comportamiento humano para revertir esa situación y obviamente evitar riesgos y accidentes? Bien, bueno, hay una variable muy interesante, un factor psicológico que nosotros le llamamos el optimismo no realista, que es cuando las personas subestiman la posibilidad de que les ocurra algo negativo y que muchas veces se reflejan expresiones como a mí no me va a pasar o no pasa nada. Y bueno, muchas veces este sentimiento está presente en muchos conductores y particularmente en los jóvenes. Bueno, este tipo de sentimiento puede hacer que la persona tiene pleno control de lo que está haciendo y por lo tanto, bueno, minimizar algunos peligros y por lo tanto involucrarse en mayores situaciones de riesgo. De hecho, muchas campañas de seguridad vial no están siendo efectivas. ¿Por qué? Porque, de hecho, cuando se le pregunta a las personas acerca de este tipo de campañas, las personas opinan que son efectivas, pero no para ellos, en el sentido de que esas campañas pueden servir para otras personas, pero a mí no me va a pasar nada. ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas que piensan así? El problema es que la conducción es una actividad que es compleja, pero las personas rápidamente logran dominar esta actividad y eso hace que genere confianza y muchas veces el exceso de confianza, bueno, genera esto, que las personas empiecen a subestimar el riesgo que representan diferentes tipos de comportamiento o de situaciones. Y hay otra cuestión muy importante, es que muchas veces cuando llevamos a cabo comportamientos de riesgo, ¿sí? Y ese comportamiento no tiene consecuencias negativas, como por ejemplo cuando las personas manejan bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Y ese comportamiento no tiene un resultado negativo, entonces bueno, esas situaciones pierden el carácter de peligroso o de amenazante y puede ser un factor entonces que motive a la persona a continuar realizando ese tipo de comportamiento. Mira lo que nos dice acá Marcel Moreno. Muy importante estos temas y más cuando vemos situaciones como la ocurrida hoy en la mañana en la 1 de mayo. Un señor en una camioneta arrolló a 5 motociclistas por ir consumiendo alcohol. Necesitamos mucha más rigurosidad para poder obtener una licencia de conducción. La opinión de Marcel Moreno. Y eso es un tema que es muy importante, el tema de la rigurosidad, del cumplimiento de las normas, pero que las autoridades hagan cumplir las normas. Es muy común acá, Mario, ver en las calles un camión, de pronto un camión que va adelante botando una cantidad de humo que uno dice debería ser sancionado, debería ser por lo menos, deberían pararlo, no sé, pedirle los documentos si está al día, hecho la revisión técnico-mecánica, en fin, hay mucha gente que evade las normas, ¿no? Efectivamente, es importante que existan normas, pero también es importante que haya un cumplimiento efectivo de esas normas y en ese sentido es importante no solo realizar campañas de seguridad vial que busquen concientizar a las personas acerca de todo esto, sino también que es importante que desde los gobiernos que se refuercen las medidas de control, para evitar situaciones como la que acabas de comentar que ha ocurrido esta mañana, ¿no? Y otra cuestión muy importante que es, en muchos países, sobre todo de América Latina, existe un vacío legal en relación a los procesos de evaluación psicológica que se realizan a la hora de otorgar el carnet de conducir a una persona. En muchos países está reglamentado la obligatoriedad de que la persona pase por un proceso de evaluación para obtener el carnet, pero no está regulado qué se evalúa ni cómo se evalúa, es como un área gris y muchas veces eso hace que hay personas que puedan obtener el permiso de conducir, pero quizás tengan ciertas características o ciertas condiciones que no lo hacen apto para manejar, ¿no? Sí, te hablabas hace unos minutos de las campañas de cultura vial. ¿Qué errores le ves tú desde tu experiencia a las campañas, cómo las presentan, cómo las lanzan, lo que nos muestran a nosotros los televidentes, la gente? Bien, el problema que tienen las campañas de seguridad vial es que son campañas que están dirigidas a la población en general, ¿sí? Y los conductores no son un grupo homogéneo, ¿sí?
De hecho, los factores que determinan los comportamientos que tienen los jóvenes cuando conducen no son los mismos factores que determinan los comportamientos que tienen otro tipo de conductores. Muchas campañas de seguridad vial apelan al análisis racional de las consecuencias negativas que puede tener un comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Tomar alcohol, puede matarte, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, a partir de algunas investigaciones que nosotros hemos hecho, lo que se ha observado es que en el caso de los jóvenes, los comportamientos y particularmente los comportamientos de riesgo tienen un fuerte componente emocional positivo, es decir, que los jóvenes... los comportamientos de riesgo en los jóvenes están asociados con emociones positivas o placenteras, como el disfrute, ¿sí? y el entusiasmo. Entre más le muestres la consecuencia o el carro chocado, lo mismo que pasa con las campañas de cigarrillo. ¿Tú crees que entre más se le muestre, digamos, a la gente eso, genera como más curiosidad, como más ansiedad? Bien, de hecho hay estudios que se han hecho que han mostrado que ese tipo de campañas que apelan al miedo a través de imágenes fuertes, de imágenes crudas, no sirven. En el caso de... Incluso las que tienen que ver, Mario, con el uso de los preservativos. También acá lo conversamos una vez, están como mal direccionadas, ¿no? Como... Sí, siempre con el mensaje es ese, lo que puede pasar, el miedo, y obviamente eso genera lo que... Bien, pensemos por ejemplo en las imágenes fuertes que aparecen en las etiquetas de cigarrillo. Mucha gente cuando ve esa imagen fuerte lo primero que hace es sacarlo de su vista, ¿sí? Correrlo o dar vuelta. Para que un mensaje sea efectivo, ese mensaje tiene que suscitar la atención de esa persona para que esa persona pueda leer y entender el mensaje que se está transmitiendo. Y en el caso de las campañas de seguridad vial, por ejemplo, en los jóvenes hay estudios muy interesantes que muestran que la experiencia emocional que tienen los jóvenes asociada a los comportamientos de riesgo es una experiencia emocional compleja. ¿Por qué? Porque los jóvenes no solo experimentan disfrute o euforia cuando realizan este tipo de comportamientos arriesgados, sino que también sienten miedo. Entonces, no es la ausencia de miedo lo que está detrás de estos comportamientos de riesgo que realizan los jóvenes. Y bueno, estos resultados también invitan a pensar en cuál sería la eficacia de estos mensajes que apelan al miedo, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿cuáles son las lesiones de tránsito más comunes y qué debemos hacer? ¿Cómo podemos reducir el impacto del transporte en la salud pública, en nuestra salud? ¿Cómo se puede contribuir a mejorar esta situación? De eso vamos a hablar después de la pausa. Tenemos que irnos al corte, que bien saben es brevísimo, y ya regresamos. Antes, nuestro dato del día de hoy. El 92% de la población mundial respira aire contaminado en unos niveles muy peligrosos para la salud. El 92% de la población en todo el mundo, esto según la Organización Mundial de la Salud. Pausa y volvemos. Los sábados a partir de las 8 de la noche. Está invitado a disfrutar de los mejores eventos culturales, musicales y artísticos. Noches de Platea. Solo por Canal Capital. Colombia es amarillo de riqueza, azul son nuestras aguas y roja nuestra gran pasión. Sin excepción, los colombianos somos puro corazón. El gran cambio es la educación. Ingresé a la política para enfrentar el presente con ideas y para construir un país diferente, sin corrupción, sin engaños. Un país lleno de oportunidades para todas las personas, un país donde la corrupción no arrodille a los más humildes. Los jóvenes estamos volviendo a confiar en política, estamos volviendo a confiar en que la política es el arte de las ideas, el arte de debatir y de representar. La fuerza de la esperanza es una política diferente y creemos que Fajardo nos va a llevar al verdadero cambio que necesita el país, porque no estamos bien. Y entendí que para transformar el país era indispensable transformar la política. Esa política de siempre que han hecho los de siempre, los herederos por apellido, los que llevan años pasando de puesto en puesto sin solucionar ningún problema. Esa misma política vieja que ahora se viste con un traje nuevo. Esa misma política explosiva que en lugar de apagar la sed, la incendia. El gran cambio es la educación. Nunca me han asustado las maquinarias de los partidos tradicionales y mucho menos me asustan ahora que ya nadie les cree por su oscuro historial de corrupción y trampas.
capaz de unir y que es capaz de gobernar con honradez sin someterse a las trapisondas y a las vagabunderías que son tan comunes en la política nacional. Es así, calle a calle, carro a carro, casa a casa, mano por mano, abrazo por abrazo, diciendo que tenemos la oportunidad de elegir un presidente profesor, de derrotar la corrupción. Por todas estas razones, confío radicalmente en Fajardo. Fajardo es el hombre para dirigir nuestro país en los próximos 4 años. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Para comprender de mejor manera quién es el Espíritu de Dios que desde Pentecostés llena la iglesia, decimos que obra como si fuera una llamarada de fuego, porque así como el fuego destruye la basura, el Espíritu Divino destruye el pecado en nuestra vida. El fuego ilumina, es la luz que refulge y disipa las tinieblas del error, y el Espíritu Santo nos muestra la verdad y nos ayuda a encontrar la senda correcta que nos lleva hacia Dios. El Espíritu nos hace arder en el amor a Dios y al prójimo. Es como una candelada de amor y de entusiasmo que le da sentido a nuestro existir. Por eso no dejemos de pedir: ven Espíritu Santo, enciende en los corazones de tus fieles el fuego de tu amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. En Canal Capital encuentra toda la información del Mundial de Taxistas en las emisiones del sistema informativo Capital Noticias. Y viva la gran final de este torneo, el miércoles 9 de junio. Los torneos deportivos de la capital colombiana se ven y se viven por Canal Capital. Siete de la noche, 1 minuto. Gracias por seguir conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Gracias por preferirnos a esta hora. Hoy estamos aquí hablando en directo sobre los efectos del tráfico en nuestra salud, en la salud pública. Miren esto, el ruido también afecta significativamente la salud. La exposición al ruido durante la noche puede provocar, por ejemplo, trastornos del sueño, efectos adversos sobre la salud. La exposición a largo plazo durante un periodo medio de un día puede abocar un incremento de la tensión arterial, por ejemplo, y a enfermedades cardiovasculares, entre otros trastornos. Se espera que, esto es en Europa, se espera que en el 2020 un 80% aproximadamente de los europeos vivan en áreas urbanas. Bueno, eso está pasando mucho, ¿no, Mario? La gente siempre cada vez más dice como que no, yo no me aguanto, no soporto vivir en la ciudad, yo prefiero irme a vivir fuera de la ciudad, vivir en municipios que son como cercanos, precisamente como para evitar todo el tema de contaminación, todo el tema del caos vehicular y todo esto, ¿cierto? Sí, en esto hay diferencias generacionales. Los jóvenes en realidad tienden a migrar desde el pueblo, desde el interior del país hacia las grandes ciudades, y esto que vos mencionás por ahí es más común en las personas mayores, donde muchas veces, bueno, la exposición al ruido, a la contaminación y la libertad muchas veces que tienen las personas mayores para poder tomar decisiones hace que, bueno, elijan otros lugares donde no están tan expuestos al ruido o a la contaminación, en este caso derivada de los vehículos. Muy bien, vamos a ver qué sigue preguntándose la gente en la calle. Doctor, yo tengo una inquietud y me gustaría que me aconsejara algo. Si yo salgo a la calle, tengo problemas emocionales en la casa, puede ser de problemas de familia. Yo me siento frente a un volante, pues no voy a estar atento a las señales de tránsito, a muchas cosas que se presentan en la calle. Pienso que debería de estar uno emocionalmente y para así poder estar atento a cuanto las cosas que se presentan el día a día. Entonces, ¿qué consejo me daría?
Bueno, eso cuando uno se lleva, digamos, algún problema que tiene en casa a la calle, cuando obviamente uno se dedica a ser conductor, a ser taxista, como es el caso de este señor, y la capacidad de respuesta, decía él, cuando uno tiene algún tipo de problema emocional, seguramente no es la misma, ¿no? Efectivamente, de hecho, bueno, esto hay que entenderlo en los dos sentidos y muchas veces las cosas que nos pasan en el tránsito después las trasladamos o las arrastramos hacia otros ámbitos, particularmente el ámbito familiar, y esto sucede sobre todo en los conductores profesionales, como el caso de los taxistas, el caso de los colectiveros, que bueno, muchas veces pasan por su trabajo largas horas arriba del vehículo, y eso evidentemente lo pone a mayores situaciones de estrés, de frustración, y todo eso muchas veces también termina llevándoselo, digamos, a su casa. Y de la misma manera muchas veces los problemas familiares los arrastramos hacia otros ámbitos, por ejemplo hacia la conducción, que hace que muchas veces estemos rumiando, es decir, pensando acerca de aquello que nos preocupa, de nuestros problemas, y no estemos atentos bueno, a la tarea de conducción, y esto evidentemente representa un peligro, y bueno, particularmente también para los conductores profesionales que tienen la responsabilidad de trasladar a personas, ¿no? Sí, Mario, los conductores son sometidos a exámenes, a estudios médicos que determinen precisamente eso, que están bien, sea físicamente que emocionalmente. Sí, de hecho, bueno, es muy común que se hagan exámenes médicos, ¿sí? Pero no es muy común que ni en los conductores particulares ni en los conductores profesionales que se realicen exámenes psicológicos. Y esto tiene que ver con un concepto de conducción que tiene más de 100 años y que todavía sigue estando muy vigente, y que consiste en creer que nuestros comportamientos cuando manejamos depende básicamente de nuestras habilidades o de nuestras destrezas, y las habilidades o las destrezas no son necesarias, pero no son suficientes para entender los comportamientos que las personas tienen en el tránsito. Sí, muy bien. Las personas que viven o transitan en ciudades grandes, como por ejemplo Bogotá, estamos expuestas a vivir siempre, obviamente, en este caos y estrés vehicular que va originando y va provocando cambios de comportamiento y de conducta en nosotros. Esto obviamente acumula esos sentimientos y emociones de las que hablábamos: ira, frustración, fastidio, digamos, cosas que nos desagradan, y el tema es que eso muchas veces lo llevamos entonces a la casa. Esa bomba finalmente termina estallando con nuestras familias. Bueno, me voy inmediatamente a redes sociales, Gustavo, para saber cómo se está moviendo el tema en Twitter, por ejemplo. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué preguntan? Lo escuchamos. Cordial saludo para usted, Luz, para nuestro invitado y todos los televidentes que están ahí conectados con nosotros en el directo de Canal Capital. Recuerden que pueden seguir nuestra señal en vivo a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @CanalCapital. Muy sencillo, desde su computador, desde su celular, usted puede entrar a nuestra cuenta de Twitter, @CanalCapital. Usa el hashtag en directo capital y aquí puede dejarnos su comentario o su pregunta y nuestro experto en tiempo real se lo resolverá. Veamos qué están trinando nuestros televidentes el día de hoy con nuestro tema del día, aquí en el directo de Canal Capital, @Andrés R. Barón. Siendo sensato, la educación para el manejo de vehículos debería ser más severa. En ocasiones descuidamos las precauciones básicas al volante, una de ellas y la más común, el uso de dispositivos electrónicos, celulares, etc. Andrés, gracias por estar conectados con nosotros en el directo de Canal Capital, y por supuesto que sí, los dispositivos celulares electrónicos como los celulares se han vuelto un complica a la hora de manejar, ocasionan demasiados accidentes. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es @RodríguezJessy0. A los colombianos en general nos falta más cultura y mucha tolerancia al volante. Parecemos enfurecidos cuando manejamos. Jessy, gracias por tu comentario aquí en el directo de Canal Capital. Recuerden, ustedes también pueden seguir nuestra transmisión en vivo y pueden seguir comentando a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Nuestra línea telefónica también está habilitada para que usted nos llame y nos cuente su experiencia personal, la de un amigo, un comentario, una pregunta, y aquí en tiempo real nosotros se la resolveremos. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente del día de hoy es @BanchoContre. Sinceramente, en Bogotá y en lo personal nos falta mucha educación y conciencia al volante, pues solo pensamos a nivel personal y manejar requiere conciencia a nivel común. Bancho, gracias por estar conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital, y por supuesto que sí, Bogotá una ciudad muy complicada gracias a su gran tráfico que hay aquí. Bueno, Luz Helena, continúe usted con nuestro invitado, nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en el directo de Canal Capital. Feliz noche para usted y nuestros televidentes. Bueno, Luis Carlos, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por recoger siempre lo más destacado y lo más importante de la gente. Bueno, tengo otro mensaje acá también para, digamos, en la misma línea de lo que decía Gustavo ahorita,
José Enrique Moreno Sánchez dice, conducir debe ser una opción de dejar otros problemas y solo concentrarse en el automotor, en el vehículo. Esa es la opinión de José Enrique Moreno, que hasta ahora nos escribe en directo a través de nuestra señal en vivo de Facebook Live. Bueno, nosotros hemos hablado, digamos, en todo este espacio, Mario, del comportamiento de los conductores. Pero ¿y qué con los peatones? Porque los peatones también tienen mucho que ver, también tienen situaciones emocionales, psicológicas, en fin, y también tienen parte de responsabilidad. Bien, de hecho ha sido uno de los actores olvidados dentro de la psicología del tránsito, porque a diferencia del estudio del comportamiento de los conductores, el estudio del comportamiento de los peatones no ha tenido mucha atención. De todos modos, es un usuario que reviste mucha importancia para la seguridad vial. De hecho, aquí en Colombia, los principales accidentes de tránsito o la mayor cantidad de muertes que se producen en el tránsito involucran a peatones. Y bueno, existen varios factores que determinan, por ejemplo, que un peatón puede involucrarse en situaciones de riesgo. Hay cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Muchas veces las zonas de demarcación de las sendas peatonales, aquí le llaman las cebras. Las cebras, muchas veces no están bien demarcadas. Hay cuestiones también que tienen que ver con el cumplimiento de esas normas, que el peatón utilice las sendas peatonales, y muchas veces esto no sucede, es decir, los peatones pasan por lugares que no están permitidos, y eso también muchas veces lo expone a situaciones de riesgo. Y después también tiene que ver, hay comportamientos que son llamativos dentro del tránsito, que es muy común, por ejemplo, que los peatones se basen no tanto en las señales de tránsito, sino también en el comportamiento de otros peatones. Por ejemplo, ¿sí? Muchas veces el semáforo peatonal indica que no hay que pasar, pero la gente... si ellos pasaron, aprovecho. Claro, no le presto tanta atención al semáforo, y bueno, y eso también puede producir situaciones de riesgo. ¿Tienes el dato de cuáles son las lesiones de tránsito más comunes, las que más se ven? Bien, bueno, eso depende de un montón de variables. En el caso de los conductores de motocicletas, las lesiones más comunes son lesiones craneales, por eso es tan importante y por eso existen muchas campañas de seguridad vial que buscan promover el uso de medidas de protección y particularmente del casco. Y en el caso de los peatones, bueno, las lesiones son realmente muy variables, porque bueno, depende, por ejemplo, de si el impacto se produce con un vehículo de mayor porte, como puede ser una camioneta, un camión o un auto, depende de la velocidad también a la que circula ese vehículo. No hay, digamos, en ese sentido, lesiones que sean más comunes que otras. Bueno, Mario, ya estamos como en la parte final de nuestro programa, tenemos que ir concluyendo. Y finalmente te quiero preguntar cómo podemos hacer nosotros, bueno, para reducir este impacto. Digamos que este es un panorama que nos deja un poco preocupados de todas maneras en lo que tiene que ver, bueno, obviamente con el comportamiento de los conductores, de los peatones. Nosotros estamos ahí de por medio, obviamente, como usuarios también del transporte público. ¿Qué se puede hacer para tratar de reducir los riesgos en la salud pública? ¿Y cómo podemos lograr más conductores seguros? Bien, cuando hablamos del tránsito hablamos de un sistema que involucra varios elementos, es decir, los vehículos, las carreteras o la infraestructura viaria y las personas. Para poder reducir los accidentes de tránsito es necesario desarrollar intervenciones que tengan en cuenta todos estos elementos. Y bueno, Bogotá, en este caso, está desarrollando un conjunto de medidas que están pensadas o están orientadas no solamente hacia las personas, sino también hacia la infraestructura, ¿sí? Y hacia los demás elementos del sistema de tránsito. Para reducir los accidentes se necesita el desarrollo de medidas integrales. ¿Qué quiere decir? No hay una sola medida que pueda ser eficaz para reducir los accidentes, sino que se necesitan medidas orientadas a la concientización, ¿sí? Campañas de educación vial, campañas de seguridad vial que apelen a concientizar a la gente acerca de los riesgos que implican determinados comportamientos. Necesitamos también desarrollar medidas que permitan mejorar la infraestructura viaria, desarrollar medidas también que
disminuyan o desalienten los comportamientos de riesgo, por ejemplo, desde el uso de badenes, ¿sí? De reductores de velocidad, mejorando también el estado de las calles. Es una manera también de contribuir a mejorar la seguridad vial. Y no bajar la guardia con las campañas, ¿no? No de bajar la seguridad y de guardia, cultura totalmente, totalmente. Y la educación vial hoy está en discusión, ¿sí? A nivel internacional porque, la evidencia sugiere que estas campañas no están siendo tan efectivas como sería esperable, pero no obstante, en algunos países se están desarrollando experiencias pilotos de educación vial con niños y este tipo de iniciativas está mostrando buenos resultados en materia de seguridad. Puntualmente en el caso de España, los niños que van al colegio primario y al colegio secundario, no solo tienen aquellas materias tradicionales que se tienen en el colegio, como matemática, como lengua o historia, sino que también se está incorporando dentro de la currícula materias que tienen que ver con la educación vial, donde lo que se está buscando es que los niños o las personas de edades tempranas empiecen a desarrollar actitudes y comportamientos responsables. Desde pequeños. Desde pequeños, y este tipo de medidas, los primeros resultados que que surgen a partir de los estudios en España, sugieren que pueden ser medidas útiles. Listo. Mario, muchísimas gracias. Nuevamente te agradecemos por haber estado acá. Sé que vas a estar apenas, por unos días, te robamos de esa charla que estás dando en las universidades aquí en Bogotá. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, como siempre, por la sintonía y por preferirnos aquí en directo de Canal Capital. Nos vemos mañana con otro tema de interés. Feliz noche.